Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy nos toca lo que nos quedaba de la clase pasada, que era la parte de genes y expresión génica, así que no les robo más tiempo con introducciones y arrancamos directo con el contenido. Ya el concepto de genes lo hemos dicho varias veces a lo largo de la cursada, ¿sí? Recordemos que el gen es una secuencia específica de nucleótidos del ADN que me está codificando para un producto en particular, ¿bien? Vamos a ver ahora en la siguiente diapo un poquito más de detalle. Igualmente son cosas que yo les fui nombrando, pero así nos queda todo tranquilo en este material y podemos revisitar el concepto de gen desde la profundidad. Entonces, fíjense, acá tenemos una representación de cómo uno, ¿sí?, estaría viendo uno de los genes, ¿sí? Fíjense que acá tenemos cosas que ya estuvimos hablando. Tenemos el promotor, que es esa región que van a poder reconocer las polimerasas para hacer la síntesis, la secuencia de terminación, que me va a decir hasta dónde terminaba este producto génico, ¿bien? Y vamos a ver que los genes están compuestos por exones y por intrones, ¿bien? Exones, intrones, ¿bien? Los intrones me separan a los exones, ¿bien? Y son considerados espacios no codificantes vacíos, ¿bien? Que lo que me hacen es que esta información esté de forma ordenada, ¿bien? Entonces vamos a ver que si uno compara al gen con una oración, decimos que un gen sería como esta frase, donde cada una de las palabras, un gen sería como esta frase, son los exones, porque es lo que le están dando información, y los espacios que tengo entre cada una de esas palabras son los intrones. Y fíjense que, ¿por qué decimos que los intrones son necesarios para poder, ¿sí?, espaciar la información y que se entienda mejor? Si no, al contrario de tener esa frase, tendríamos algo como esto. Un gen sería como esta frase, que está bien, uno la puede llegar a leer, pero va a ser mucho más complicado entender esto que lo que está acá arriba, ¿sí? Lo mismo pasa con las secuencias de base de los nucleótidos. Por eso es necesario tener estos espaciadores no codificantes que son los intrones, ¿bien? Vamos a ver que hay toda una secuencia que se va a llevar en lo que va a ser en la transcripción. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que teníamos el transcripto primario, es el que me copia absolutamente todo, ¿sí? Me copia tanto los exones como los intrones. Se engancha de acá la ARN polimerasa y me empieza de acá, pumba, hasta acá a copiar absolutamente todo. Pero ese transcripto primario, ¿sí?, como realmente a mí lo que me sirve, lo que tiene información para generar el producto es solo lo que tiene los exones, vamos a ver que sufre modificaciones de las que vamos a hablar más adelante. Ya les voy adelantando que una de las más importantes es el corte y empalme. ¿A qué llamamos eso? A la eliminación de los intrones y al empalme de todos los exones para que eso se convierta en la secuencia codificante, ¿sí? Entonces, el transcripto primario sería como esta oración y el transcripto secundario sería esta. Acá tengo exones e intrones y acá tengo solamente exones, ¿bien? Entonces, ¿dónde encuentro la información? ¿Quién codifica la información dentro de esta secuencia del gen? Los exones. ¿Quiénes son espaciadores sin información codificante? Los intrones. Ahora, hay algo que es muy importante que se llama expresión génica. ¿Bien? Vamos a ver que todas las células tienen el mismo ADN, ¿sí? Yo no tengo ADN diferente en una célula epitelial y una célula de la mucosa gástrica o una neurona. Todos tienen el mismo ADN, es mi ADN. ¿Bien? Ahora, no todas las células realizan las mismas funciones ni codifican los mismos productos. Eso quiere decir que en cada célula tengo mecanismos que me regulan qué genes tienen habilitados para utilizar y generar productos a partir de ellos. ¿Bien? Imagínense como si uno tuviera ese cable, ¿sí? Vos podés tener el cable común o te podés pagar los paquetes especiales de HBO, HBO Plus y las millones de cosas que hay extras. ¿Bien? Entonces, las células, ¿sí?, tienen regulado, ¿sí? Tienen, ¿sí?, el ADN completo, pero solamente pueden acceder a ciertas cosas. El resto lo tienen bloqueado, no tienen el acceso. Y eso es lógico, ¿sí? Imagínense que en el ADN yo tengo la capacidad de secretar ácido clorhídrico. Bien, tengo la fórmula, la receta para el ácido clorhídrico. Eso me viene re bien si soy una célula del estómago, porque necesito el ácido clorhídrico para poder, ¿sí?, desmenuzar la comida. Ahora, imagínense que la célula de la retina, que es una parte del ojo, me secretase ácido clorhídrico.
la pasaríamos re mal, ¿sí? Sería un bajón que las células de los ojos me secreten ácido clorhídrico, ¿bien? Entonces, para evitar eso, tenemos expresión génica. Claramente, la secuencia del ADN para codificar ácido clorhídrico en las células de la retina está bloqueada y en las células del estómago está potenciada, o sea, la tengo habilitada para que esa célula lo haga, ¿bien? A esto le llamamos expresión génica, ¿sí? Que vamos a decir, es cuando se enciende un gen, o sea, cuando un gen en específico se utiliza para producir un producto o una proteína, ¿bien? Y vamos a ver que, como dice acá, no todos los genes se encienden o se activan al mismo tiempo, ni en las mismas células o en las partes del cuerpo, por esto que les comentaba recién. Vamos a ver que ¿cómo regulo eso? Vamos a tener un montón de factores y no es solamente un factor determinante para la regulación de la expresión génica. ¿Bien? Hay ciertas cosas como por ejemplo el grado de enrollamiento de la cromatina, ¿sí? O sea, del ADN a través de esas proteínas que eran las histonas, que me van a afectar la disponibilidad del gen para poder transcribirlo o no. Si yo tengo algo que está completamente enrollado, enmarañado, ¿lo voy a poder copiar fácil? No, necesito estirarlo para poder verlo. Entonces el grado de condensación me está afectando si lo puedo utilizar o no. Bien, y después hay otras cosas que es mucho más importante, que van a ser los factores de transcripción. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que para que la ARN polimerasa se uniese a esa sección que estaba particular, ¿sí? Propia para cada gen y que me indicaba el inicio, que se llamaba promotor, necesitaba de factores de transcripción, que solita no se enganchaba? Entonces, estos factores de transcripción tienen un papel importante, ¿sí? Fundamental en esta regulación, ¿sí? Porque si los tengo, se me va a unir la ARN polimerasa. Se me une la ARN polimerasa, tengo transcripción, tengo producto, ¿sí? Si no los tengo y la ARN polimerasa no se me puede unir, entonces no voy a tener producto, ¿sí? Entonces, de esa manera, los factores de transcripción me están regulando qué productos voy a tener, o sea, qué secuencias del gen tengo habilitadas y qué secuencias del gen no, porque no están, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de estos factores de transcripción. Bien, como les dije, ya hemos introducido este concepto de factores de transcripción. Ahora, esos factores de transcripción, como todo en la vida, nos vienen a tener particularidades que se complejizan un poco más o nos complican un poco más cuando vamos más a fondo. Vamos a ver que tenemos unos tipos de factores de transcripción que son los más básicos, a los que llamamos factores de transcripción generales o grupo basal. Estos son inespecíficos, sirven para que la ARN polimerasa se una a esa secuencia objetivo, pero estos no son específicos, ¿sí? Son bien básicos, como lo dice su nombre. Ahora, tenemos otros dos grupos de factores de transcripción que estos sí son interesantes, ¿sí? Y estos son los que se utilizan más que nada a nivel de la expresión génica, que son los llamados activadores y los represores. ¿Bien? Y más o menos ya el nombre me están buchoneando qué es lo que están haciendo, ¿sí? Cuando tengo un activador, ¿sí? Justamente este me está incentivando a que los factores generales de transcripción se unan también a la región del promotor y que también se una a la ARN polimerasa, ¿sí? Es como el que me estaría encaminando todo el proceso, ¿sí? Que ya los vea esos factores generales y dicen, che, vengan acá, y así que cuando ya están todos unidos, ahí se suma la ARN polimerasa, ¿bien? Por el contrario, tenemos a los represores, ¿bien? Los represores, ¿qué hacen? Le hacen bullying a los factores de transcripción generales y le hacen bullying a la ARN polimerasa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos represores se unen, ¿sí? a ese sitio de unión específica en la secuencia de ADN y no permiten que se me unan ni los factores de transcripción generales ni la ARN polimerasa. Entonces, si no se me unen estos, no tengo transcripción. Si no tengo transcripción, no tengo producto. Por lo tanto, reprimí la síntesis de ese producto. En cambio, con los activadores, activé la síntesis, le di inicio a la síntesis. Con el represor, inhibí, reprimí la síntesis del producto, ¿sí? Por eso decimos que estos son los más importantes. Activadores y represores, que son un tipo de factor de transcripción específico. ¿Se acuerdan cómo contábamos las bases, ¿sí? En positivo y negativo, que decíamos cuesta arriba o cuesta abajo, o si lo decíamos en inglés, upstream y downstream? Bueno, vamos a ver que los sitios de unión para estos represores y para estos activadores, ¿sí?
Cuando decimos que hay un conjunto de estos sitios de unión, se van a llamar potenciadores o silenciadores. Los potenciadores son para que se me unan, ¿sí?, los activadores, y los silenciadores para que se me unan los represores. Bien, estos pueden estar ahí nomás en la sección del promotor, o pueden estar incluso hasta 50 pares de bases antes o después, ¿sí? 50 pares de bases upstream o downstream, ¿sí? Lo podemos encontrar en ambas regiones flanqueantes, ¿sí? Esto, chicos, es un dato de color. Me interesa que sepan bien lo de la diapo pasada, ¿sí? Esto nada, es para que tengan idea, si ven gráficos como el que tienen acá en pantalla, qué es eso que dice potenciador silenciador, ¿sí? Son las regiones específicas de conjuntos de sitio de unión para activadores y represores, ¿bien? Y va a ser todo tan sencillo con tener un activador o tener un represor para que la célula pueda hacer las síntesis particulares del gen que necesita para obtener el producto. La verdad que no, no es todo tan sencillo. Bien, vamos a ver que las células están todo el tiempo recibiendo y cotejando información, ¿sí? Señalización diversa, niveles enzimáticos, hormonales, que hayan de nutrición, bien, químicos, físicos. Y vamos a ver que una combinatoria de esto se va a expresar con que existan diferentes factores de transcripción y diferentes combinaciones de los mismos que son necesarias para que esté activado o no un gen, ¿sí? Entonces no es que tengo un solo represor, sino que tengo a ese represor que no tiene que estar y además tengo que tener 3 activadores en particular. Y si no tengo uno de esos activadores, no me sirve, ¿sí? Tengo que tener la combinación perfecta. Entonces fíjense que acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Decimos que tenemos un gen X, ¿bien? Para que haya transcripción, o sea, para que se llegue al producto de esa expresión génica, voy a tener que tener la presencia de 2 activadores y la ausencia de un represor en particular, ¿sí? Entonces tenemos el activador, ¿sí?, que está ahí con la formita del redondel y la estrella, y el represor, que es un octógono, ¿bien? Vamos a ponerle los activadores A y B y el represor C, así no nos complicamos con las formas geométricas. Entonces, para que este se exprese, ¿sí?, ese represor en particular no tiene que estar, y tengo que tener los 2 activadores, A y B. Entonces, está B y no está C, tengo transcripción efectiva y tengo el producto que necesito. Si solamente está uno de los activadores, si tengo el activador A pero B no está, y el represor tampoco está, entonces ahí tengo 2 caminos. O a veces puede pasar que directamente sea insuficiente, ¿sí?, y que no logre expresar nada, ¿sí?, que no pueda hacer la unión a la RNA polimerasa, que no llegue a hacer transcripción para nada, o que pueda hacer pero en menor medida, ¿sí? A números burdos, imagínense que con los 2 activadores yo llegaba a tener 10 proteínas de ese gen, ¿sí? Y con un activador puedo hacer 3, nada más, ¿sí? Eso para que entiendan a qué llamamos que haya menos, ¿sí? También es una forma de regular la cantidad que voy a expresar de ese gen o no. Y después tenemos la última opción en que yo tenga los activadores, pero vino el represor, que quiere decir que no importa cada que activador tenga, si está este represor, no hay chance de que haya transcripción, ¿sí? Entonces fíjense que acá estamos viendo combinaciones, es una combinación muy particular. Estamos hablando de una ausencia de un represor en particular y de la presencia sí o sí combinada de 2 activadores. Y de estos hay secuencias mucho más complejas que me regulan o no la expresión génica, ¿sí?, en particular, ¿sí? Entonces vamos a ver que el uso múltiple de los factores de transcripción para regular un gen me significa que pueden integrar diferentes fuentes de información en un solo resultado, ¿sí? Todo eso que estamos hablando, esas variantes a las cuales va a estar en contacto la célula, ¿sí? Entonces, cuando decimos que hablamos de esta unión de diferentes factores de transcripción en combinaciones específicas, estamos hablando de regulación combinatoria, ¿sí? La regulación combinatoria es una forma más particular de entender la expresión génica, de cómo llegamos al producto cuando tenemos un gen y cómo integra, ¿sí?, la función de los factores de transcripción. Bien, acá vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar un poquito de qué pasa con las bacterias, cómo está regulada la expresión génica en estos organismos unicelulares, ¿bien? Vamos a ver que ellos también tienen que controlarla y muchas veces tienen que ver con las condiciones del entorno en que la rodean, ¿bien?
Por ejemplo, ¿qué hace que la bacteria del tétano se esporule cuando entra en crisis porque se ve que está por morirse? ¿Sí? ¿Qué hace que una bacteria que puede consumir lactosa o glucosa y le bajan las proporciones de uno de los dos, activa o desactiva alguno de los genes que tienen? ¿Sí? De la misma manera que nosotros no necesitamos todos los genes expresados al mismo tiempo, las bacterias tampoco necesitan la expresión génica de todo su ADN. ¿Y por qué nos interesan las bacterias en particular? Porque vamos a ver en todos los que son procesos de biotecnología y de ingeniería genética que realmente son una gran herramienta que hemos tenido nosotros para lograr un montón de productos, ¿sí? Uno de los más importantes son la cantidad de proteínas recombinantes que hemos logrado obtener a partir de la manipulación genética de las bacterias. Bien, por lo tanto, entender un poquito cómo es esa base de producción, de expresión en las bacterias, está bueno para después en el futuro poder aplicarlo a conceptos teóricos un poquito más complejos. Bien, entonces vamos a ver que las bacterias, a diferencia de nosotros, de los organismos eucariotas, tienen la capacidad de tener unos complejos donde van a tener varios genes, ¿sí?, que van a estar codificando para funciones interrelacionadas y que están todos bajo la regulación de un solo promotor. Entonces, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos dicho que nosotros teníamos un promotor, un gen, y eran específicos. ¿Bien? Acá tenemos un promotor y tenemos una secuencia de genes que se van a codificar todos de una. ¿Bien? Entonces, esos son genes que están regulados. ¿Sí? Esa combinación del promotor de regulación más los genes que trabajan en conjunto se llama operón. Los genes de las bacterias no están solamente conformados o ubicados en operones, sino que también hay otros tipos de genes que se llaman genes constitutivos, ¿sí? Estos que son más independientes, ¿bien? Y que estos también se los conoce como genes no regulados porque vamos a ver que el nivel de expresión es aproximadamente constante, ¿sí? En cambio de esto yo puedo activarlos o puedo desactivarlos, que es lo que vamos a hablar ahora en un ratito. Entonces vamos a ver que los operones no solamente tienen a la secuencia de genes que trabajan en conjunto y al promotor, sino que también tengo la capacidad de regularlos, ¿sí? Hay ciertas secciones, ¿sí?, a las que vamos a llamar secuencias reguladoras, que están dispuestas para que se unan proteínas reguladoras que van a ser los represores o los activadores. ¿Bien? Entonces, esta forma me está dando, ¿sí?, estos lugares me están dando el espacio para que se unan esas proteínas que me van a subir o me van a bajar la expresión del operón. O sea, si yo tengo un activador, me va a potenciar la expresión de gen de esas cadenas que tengo, ¿sí?, la expresión de todos esos genes. Si yo tengo un represor, me los va a bloquear, ¿sí? Entonces, tenemos, cuando hablamos de el operón, estamos hablando de una secuencia de genes en conjunto que van a codificar para funciones parecidas, todas bajo la acción, la regulación de un único promotor. Y además tienen en ese operón, tenemos secuencias reguladoras, que es para que ahí se empalmen proteínas reguladoras que me van a subir o bajar la expresión de ese operón. Como les había adelantado, ¿sí?, esas proteínas reguladoras se van a llamar represores y activadores. ¿Bien? Y si uno presta atención, la verdad que las palabras son bastante buchonas, ¿sí? ¿Qué está haciendo algo que reprime? Si yo estoy reprimiendo algo, ¿voy a tener el producto? No, estoy reprimiendo la síntesis y la transcripción de ese producto, ¿sí? Por lo tanto, los represores, ¿sí?, reducen la transcripción o la bloquean porque no le permiten a la RNA polimerasa avanzar sobre el ADN y hacerme la síntesis, ¿bien? Por el contrario, cuando yo tengo los activadores, ¿sí?, el activador está haciendo lo contrario. Son proteínas reguladoras que cuando están en presencia y están fijadas a una secuencia particular del ADN, ellas me van a aumentar la transcripción en el operador. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a facilitar la unión de la RNA polimerasa al promotor. ¿Bien? Una de las cosas con las que más se trabaja, ¿sí?, van a ser con los represores. Incluso la mayoría de los operones en esa sección reguladora y anterior a eso tienen la síntesis justamente de las enzimas, ¿sí?, de las proteínas estas que van a ser represores. Estas se van a unir siempre a una sección en particular del ADN que está ahí pegado al promotor, que se llaman operadores, ¿sí? Entonces, los represores se me unen a los operadores. ¿Bien? ¿Qué es lo que me interesa más de acá? Que entiendan este concepto, que cuando yo tengo un represor estoy bloqueando la síntesis de todos esos
genes en conjunto, ¿sí? No solamente bloqueo a uno, sino que estoy bloqueando a la cantidad de genes, ¿sí? Si tengo 3 genes, si tengo 5 genes que me estaban codificando para funciones, ¿sí? Interconectadas, estoy bloqueando que se expresen esos 5 genes, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo un activador en un operón, lo que estoy haciendo es potenciar la síntesis y la transcripción de los genes que estén codificando para ese operador, ¿bien? Vamos a ver que para las bacterias la interacción que tienen con el medio que las rodea es de suma importancia, ¿sí? Recordemos que las bacterias son organismos unicelulares, por lo tanto, las cualidades del entorno van a determinar las necesidades metabólicas y de expresión génica que van a tener que llevar a cabo esas bacterias, ¿bien? Ahora, ¿para qué decimos, sí, de dónde nos interesa todo esto? ¿Sí? Vamos a ver que en base a esas interacciones, sobre todo las necesidades nutricionales, es uno de los ejemplos más sencillos de dar, vamos a ver que hay muchas proteínas reguladoras de los operones que van a estar modificadas por interaccionar con ciertas moléculas específicas. Estas proteínas y estos operones que pueden ser modificados por interacción con estas moléculas se van a llamar sistemas que pueden ser reprimibles o pueden ser inducibles. Cuando hablamos de algo que es inducible, estamos hablando de algo que estaba apagado y con la inducción estamos estimulando, ¿sí? Estamos logrando que eso se encienda y empiece a trabajar. Por el contrario, cuando decimos que algo es reprimible, quiere decir que lo tenía en funcionamiento y ahora con esta interacción lo voy a bloquear y va a dejar de funcionar. En este caso va a dejar de codificarme esos genes en particular que estaban a cargo de ese operón. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que las moléculas que generan inducción se van a llamar inductores y las moléculas que generan represión se van a llamar correpresores, ¿sí? Entonces, para entender un poquito esto, vamos a dar los ejemplos de dos operones que son muy importantes, ¿sí? Son los más comunes que uno da siempre que habla sobre las bacterias y este tema, ¿bien? Tenemos al operón LAC y al operón, ¿sí? Operón LAC que es de la lactosa, y el operón TRP que es el operón del triptofano, ¿bien? Entonces, el operón LAC es un operón inducible, que quiere decir que en condiciones normales no está en funcionamiento, ¿sí? Esto tiene que ver con las necesidades nutricionales de las bacterias, que en general vamos a hablar de que están en un medio donde la lactosa no es precisamente el tipo de azúcar que tienen más a disposición. Entonces, como no es el que tienen más a disposición, no se van a gastar en perder tiempo, ¿sí? En codificarme las enzimas que me degradan la lactosa. Por lo tanto, siempre tengo la acción de un represor que me está bloqueando la acción de la ARN polimerasa. Ahora, cuando tenemos a la bacteria en un medio donde la lactosa es abundante, ¿sí? La lactosa, ¿sí? En particular la alolactosa, si hablamos con propiedad, va a actuar como inductor. ¿Qué quiere decir? Que cuando la alolactosa interacciona con el represor, le modifica su conformación. Por lo tanto, ese represor ya no se puede unir más al operador y entonces tengo libre paso a la ARN polimerasa para que me sintetice a las enzimas que me degradan a la lactosa, ¿sí? Y que ahora la bacteria puede utilizar a la lactosa como mecanismo, ¿sí? Como fuente de energía. ¿Bien? Entonces ahí pasamos, ¿sí? Por medio de un inductor a transformar un sistema, un operón que estaba apagado, a un operón que ahora está encendido, y si estamos diciendo que está encendido quiere decir que me está haciendo la transcripción y la síntesis de esos genes en particular. ¿Bien? El caso contrario que tenemos para hablar, entonces ahora es el del operón triptofano, ¿sí? Vamos a ver que en condiciones normales, ¿sí? En realidad cuando el triptofano está bajo, ¿sí? La bacteria entonces tiene que producirlo ella sola. Por lo tanto, el operón que me codifica a los genes, ¿sí? Que entre todo eso me van a producir triptofano, van a estar encendidos, ¿bien? Cuando yo no tengo suficiente triptofano, ¿sí? En la bacteria, el represor que me bloquearía esto, ¿sí? No lo puede hacer, ¿sí? El represor que se me uniría al operón para bloquearme la síntesis de triptofano no lo puede hacer, ¿sí? Entonces este está activo y no tiene ningún problema.
Ahora, ¿cuál va a ser el correpresor? ¿Cuál va a ser esa molécula que cuando me interaccione con el represor va a lograr que éste me bloquee la síntesis del producto? El propio triptofano, ¿sí? El triptofano cuando se me une al represor, ¿sí? Actúa como correpresor, le cambia su estructura y ahora ese represor se puede unir al operador y me bloquea la síntesis de triptofano. Entonces, cuando el triptofano está alto, la bacteria dice, ¿para qué me voy a gastar produciendo yo sola triptofano si lo puedo obtener del ambiente? Entonces, el propio triptofano me actúa de correpresor, ¿sí? Y ahora se bloquea la síntesis del triptofano de la bacteria, ¿sí? Entonces, ¿sí? Tenemos sistemas que son inducibles, que me van a pasar de apagados a encendidos, o sea, de no codificarme los productos de esa secuencia específica de genes, ¿sí? A ahora hacerlo porque interaccionó una molécula que llamamos inductor. Y por el contrario tenemos sistemas que son reprimibles, que quiere decir que en condiciones normales van a estar codificando y traduciendo esos genes en particular, pero con la acción de estas moléculas que se llaman correpresores, entonces van a bloquearme la síntesis o la codificación de esos genes. Bueno, después de ese trabalengua, dice quema cerebros, que fue la explicación anterior, vamos a cortar acá con bacterias y empezamos un poquito más otra vez con la expresión génica en los humanos. ¿Bien? ¿Qué es lo que más me interesa de lo que hablamos recién? Que ustedes me puedan definir qué es un operón, ¿sí? Y que me lo diferencien de cómo nos manejamos los humanos con el tema de los promotores y los genes. ¿Sí? Acuérdense, en un promotor un gen y acá tenemos un promotor cientos, ¿sí? Ciertos, no cientos, ciertos genes que trabajan en conjunto, ¿sí? Porque tienen un fin en común. ¿Bien? Volviendo a la expresión génica en los humanos, vamos a ver que uno de los procesos de regulación que más estudiado está y que más conocemos es el que se lleva a cabo durante la transcripción. ¿Se acuerdan que yo esto se los vengo adelantando hace bastante? ¿Bien? Entonces, vamos a ver que siguiendo, ¿sí? El dogma central de la biología molecular, el paso siguiente a la transcripción va a ser la traducción. Y vamos a ver que para que esa traducción sea efectiva, ese ARN mensajero, ese transcripto primario que me copió, ¿sí? Que se copió, necesita tener ciertos procesos, ¿sí? Tiene que pasar por ciertos procesos para realmente poder llegar al producto que estamos buscando, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ese transcripto primario que salió no está en condiciones para, ¿sí? Para hacerlo. Entonces lo llamamos, ¿sí? Transcripto primario o pre-ARNM, ¿sí? O pre-ARN mensajero, ¿sí? Y entonces, ese transcripto primario, ¿sí? O pre-ARNM, necesita pasar por ciertas modificaciones para realmente poder transformarse en una molécula madura de ARN mensajero, que es la que finalmente puede ser la que emerge del núcleo y puede ser traducida. Los procesos que va' a sufrir, las modificaciones que va a sufrir este transcripto primario van a ser tres. Se le va a agregar un capuchón, ¿sí? Al extremo 5', ¿sí? El capuchón 5' al inicio del ARN. Se le van a ir una cola de poli A al extremo 3', y vamos a tener ese corte y empalme del que habíamos hablado al principio, donde se cortan y se quintan los intrones, que son esas secuencias que no tienen información, y se van a pegar, se van a empalmar las secuencias restantes que tienen información, que son los exones. Bien, entonces, para sintetizar esto, una de las formas de regulación, ¿sí? De la expresión génica que más conocemos está en los mecanismos que pasa a nivel de la transcripción, ¿sí? Sobre todo estas modificaciones que tiene que tener ese transcripto primario para poder emerger del núcleo y poder ser traducido. Esas modificaciones en las cuales el transcripto primario o pre-ARN mensajero se transforma en transcripto secundario o ARN maduro van a ser tres. Voy a tener que agregar un capuchón en el extremo 5', voy a tener que agregar una cola de poli A en el extremo 3', y voy a tener que hacer corte y empalme. Cuando hablamos de corte y empalme estamos hablando de la eliminación de los intrones que dan esas secuencias sin información y la unión de todos los exones que eran las secuencias que realmente me estaban codificando la información pertinente para traducirla en un producto.
Dos de los cambios que va a tener que sufrir este transcripto primario van a ser el capuchón del extremo 5' y la cola de poli A del extremo 3', ¿sí? Ese capuchón me queda una G, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es un nucleótido de guanina modificado porque tiene un grupo metil nada más. Y la cola de poli A son muchas A's, muchas adeninas, ¿sí? A, ¿sí? Cola de poli A, ¿bien? Entonces, estos dos extremos del ARN mensajero primario los estoy modificando con la adición de estos grupos químicos. ¿Bien? Entonces, el capuchón en el extremo 5' y la cola de poliar en el extremo 3'. Ahora vamos a ver, comparando uno con el otro, qué es lo que hace cada uno. Pero en líneas generales, ¿para qué estoy haciendo esto? Para estabilizar a este transcripto primario y que me sobreviva el pasaje cuando sale del núcleo y tiene que llegar a encontrarse con el ribosoma y con el ARN de transcripción, ¿sí? Entonces, estos me lo protegen, ¿sí? Me permiten que lo pueda exportar del núcleo y que lo pueda traducir en los ribosomas, ¿sí? Ahora vamos a ver, lo que me van a dar va a ser estabilidad por un lado, ¿sí? Y por otro lado, protección a la degradación. Entonces, acá tenemos comparativamente, ¿sí? Al extremo 5' y el extremo 3', el capuchón, ¿sí? Al cap del 5' y a la cola de poli A del extremo 3', ¿sí? Entonces, vamos a hablar sobre el capuchón y después hablamos con el poli A. Yo se lo puse de esta manera para que ustedes puedan ir comparando, ¿sí? Por un lado, qué son, segundo, qué se modifica y tercero, qué es lo que hacen, ¿bien? Entonces, tienen comparativo, pero para explicarlo vamos parte por parte. Entonces, ¿qué es el capuchón del extremo 5'? Como les comenté, es un nucleótido modificado de guanina que tiene un grupo metilo que la guanina general en este nucleótido no tendría. ¿Bien? Está agregado ¿a dónde? Al primer nucleótido del transcripto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Me va a proteger al transcripto de la degradación y me va a ayudar a que se me una al ribosoma. Bien, entonces, extremo ¿sí? 5', tengo el capuchón, que es un nucleótido de guanina modificado con el agregado de un grupo metilo, ¿sí? Que esto me va a proteger al transcripto de la degradación y lo va a ayudar a unirse al ribosoma. En el otro extremo, en el extremo 3', tenemos a la cola de poli A. Se llama poli A porque hay muchas adeninas, ¿sí? Tenemos entre 100 a 300 nucleótidos de adenina agregados a este transcripto primario de ARN, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque se lee hacia el final una señal de poliadeninización, ¿sí? En la molécula del ARN, lo que hace que en ese sitio se le empiecen a empalmar, ¿sí? Todos los nucleótidos, ¿sí? De adenina, ¿bien? ¿Y cuál es el objetivo de esta cola de poli A? Movimiento, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Le va a brindar mayor estabilidad y le va a permitir ser transportado hacia el citosol. Entonces imagínense que el capuchón de 5' es, ¿vieron cuando ustedes se les salen, alguna vez se les rompieron los cordones, ¿sí? De las zapatillas y para que no se les deshilache todo lo quemaban? ¿Sí? Se quemaba el plastiquito, se queman los hilos para que eso quede apelmazado y no se desarme. Entonces, el capuchón en extremo 5' estaría haciendo eso, me estaría poniendo como un corchito ahí para que no se me desarme todo lo que tengo. Y por otro lado, la cola de poli A, ¿sí? Tener una cola larga en un ambiente líquido, ¿a qué me está ayudando? A movilizarme, ¿sí? No solo eso, sino que le está dando estabilidad a este transcripto para que pueda llegar a donde tiene que hacerlo, ¿sí? Entonces, capuchón extremo 5' es un grupo, ¿sí? Nucleótido de guanina modificado, que le agregamos un grupo metilo, le va a dar protección a la degradación al transcripto primario y lo va a ayudar a unirse con el ribosoma. Por otro lado, la cola de poli A es un agregado de 100 a 300 nucleótidos de adenina en el extremo 3' que le va a ayudar a ese transcripto primario a estar más estable y a poder movilizarse y ser transportado por el citosol. Bien, con esto vamos terminando, ¿sí? Y esta es el empalme del ARN, ¿sí? Uno de los eventos más importantes en cuanto a la regulación de la expresión génica. Vamos a verlo un poquito más en profundidad en las siguientes diapos, ¿sí? Pero esto nos va a dar la variabilidad de productos con un mismo gen, ¿sí? De que yo codificando un gen, depende cómo yo empalme esas secuencias de los exones, puedo tener diferentes productos finales, ¿bien? Entonces es algo muy interesante. Vamos a ver que, primero recordemos una cosa, ¿dónde estaba la información en el gen? ¿En los exones o en los intrones?
En los exones, acuérdense que los intrones son espaciadores sin información. Entonces, hay un complejo enzimático especializado que se va a llamar espliciosoma. El espliciosoma está encargado de encontrarme en toda la secuencia del gen a los intrones y eliminarlos de la faz de la Tierra. Entonces el espliciosoma agarra los intrones y los elimina. Y al mismo tiempo que hace esto, cuando se queda con todos los exones, que son la parte que realmente tienen información, los va a pegar o los va a empalmar a todos juntos. ¿Bien? Entonces, cuando yo ya termino de hacer esto, ¿sí? Acuérdense que tengo en el extremo 5' el nucleótido de guanina modificado, en el extremo 3' tengo la cola de polía y ahora me va a quedar solamente en el medio todos los exones, ¿sí? Solamente exones, empalme de exones. Entonces, a este complejo, ¿sí? Que tengo el grupo, ¿sí? El capuchón en el extremo 5', la cola de polía y solamente exones, lo voy a llamar ARN maduro. Y este ARN maduro es el ARN que se traduce, ¿sí? Y acá tenemos lo que les había adelantado en la diapo pasada. Hay algo que está buenísimo de todos los que son las ciencias, que las ciencias no son estáticas, que siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿bien? Y fíjense que acá estamos viendo una evolución de conceptos que obviamente fue modificada por los conocimientos que se fueron adquiriendo, los descubrimientos que se fueron haciendo a lo largo de los años. En un principio, con el tema de la expresión genética, lo que habíamos dicho era que la hipótesis decía que era un gen, una enzima, que todos los genes, que cada gen codificaba para una enzima en particular. Bien, así se empezó. Después se amplió este concepto porque se descubrió que no todas las proteínas que se codificaban en los genes eran enzimas, ¿sí? Y que además no todos los productos iban a ser proteínas, sino que teníamos esos segmentos regulatorios de los que habíamos hablado, ¿sí? Acuérdense que decíamos, la forma más correcta de decir el resultado de la expresión génica es decir producto, pero uno coloquialmente, porque es algo más fácil, decimos las proteínas, ¿sí? Pero acuérdense que no solamente teníamos proteínas, sino que también teníamos segmentos regulatorios, ¿bien? Entonces, con esto ya se dio por la borda este tema de un gen y una enzima, ¿sí? Vimos que de un gen podemos tener más cosas. Cuando se avanzó y se descubrió que, además de todo esto, ¿sí? De que podía codificar para otras cosas, estaba este proceso de corte y empalma, ¿sí? Descubrimos que, secretamente, porque es algo que no es obvio en el momento, porque uno cuando descubre la secuencia del gen, que lo ve como está, ve todos sus exones, vemos que en este momento, ¿sí? Realmente nos puede dar un mayor número de proteínas o de productos mediante este proceso que va a llamarse empalme alternativo, ¿sí? O sea, en definitiva, ¿qué me quiere decir esto? Que de un mismo gen yo puedo obtener diferentes tipos de ARN mensajero según qué segmentos de los exones quiera empalmar entre sí, ¿sí? Fíjense en acá el ejemplo que tenemos en la pantalla. Espérenme que voy a poner el puntero, así me van siguiendo lo que les muestro. Acá tenemos, ¿sí? El ARN primario, ¿sí? Ese ARN mensajero inmaduro. Fíjense que mis exones están numerados. Tenemos el exón número 1, 2, 3, 4, ¿sí? Yo voy a sacar a los intrones en el empalme, ¿sí? Y depende qué una yo, ¿sí? ¿Qué proteína voy a tener? Porque acuérdense que acá tengo las secuencias que me estaban codificando toda esa unión con el ARN, ¿sí? Los codones, que me iban a leer el anticodón en el ARN de transferencia y me iba a asociar a aminoácidos en particular. Y secuencias particulares de aminoácidos me dan diferentes proteínas. Entonces, no va a ser lo mismo que yo empalme al exón número 1, 2 y al 4, ¿sí? Y obvia el 3 a que yo empalme al 1, al 3 y al 4 y obvia el 2. ¿Sí? Porque acá la secuencia me cambió. Esta es una proteína, esta es otra proteína, y si yo codificara 1, 2, 3 y 4 sería una tercera proteína diferente, ¿sí? ¿Se entiende esto? Porque las secuencias son diferentes, ¿sí? Imagínense, para hacerlo bien corto, vamos a darle que estas son secuencias muy chiquititas de 3 nucleótidos, ¿sí? Entonces, si este me dice que es A, ¿sí? A, U, G. Vamos a esperar que lo voy a escribir, así no me hago matete. Denme un segundo. Entonces, este vamos a decir auge. Pluma. Entonces, acá tenemos. Entonces, me di por vencida de usar la pluma y les haré una diapo más con
listo escrito para que se quede bien tranquilo. Es nada, para poder verlo un poquito mejor, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que les comentaba. Acá tenemos los exones 1, 2, 3, 4, ¿sí? Este exon 1 me está diciendo AUG, el exon 2 me dice CGC, el 3 AUU y el 4 ACG. Entonces, fíjense en que acá las secuencias son diferentes. Si yo uno 1 con 2 con 4, me queda AUG, CGC y AGC. Pero si yo empalmo el 1 con el 3 con el 4, esta secuencia es completamente diferente a esta, ¿sí? Porque esto me está codificando un aminoácido diferente y esa diferencia de aminoácidos me está diciendo que esta sea una proteína y esta sea otra proteína. Y si yo uno estas 4, tengo todavía otra proteína diferente, ¿sí? Entonces, a eso estamos diciendo cuando con la información que tengo codificada en un solo gen, yo con esta variación de empalme puedo obtener diferentes productos. Y como siempre me gusta, ¿sí?, ponerles diferentes gráficos para que se entiendan estos conceptos, ¿sí?, acá vamos a tener algunas formas diferentes de ver exactamente lo mismo. Fíjense, acá teníamos el ADN, ¿sí?, con los exones, y en el medio estos son los intrones, los espaciadores sin información. Hicimos la transcripción, ¿sí? Tenemos acá a ese ARN primario, ¿sí?, donde todavía tenemos a los intrones en el medio. Y ahora cuando estamos transformándolo en ese ARN maduro, acá tenemos el corte y empalme. Y fíjense que acá tenemos el corte, ¿sí?, el empalme alternativo. Fíjense, tenemos este ARN es 1, 2, 3, 4 y 5, la secuencia completa. Este es 1, 2, 4 y 5. Me falta el exón número 3. Entonces es otra proteína diferente a esta, ¿sí? Y acá tenemos 1, 2, 3 y 5. Me falta el 4. Fíjense en cómo me cambia de vuelta esta proteína, ¿sí? Entonces tenemos de este mismo gen, ¿sí?, tenemos 1, 2, 3 proteínas a las que pudimos llegar con la misma información, pero barajada y empalmada de formas diferentes. Y esta diapo es medio de resumen, ¿sí? Fíjense en que tenemos prácticamente todo lo que estuvimos viendo en un solo gráfico. Acá que tenemos nuestro dogma central de la biología, ¿sí? Del ADN, ¿sí?, tenemos transcripción. Ahora agregamos que en esa transcripción hay todo un procesamiento de ese ARN para después llegar a la traducción y finalmente a la expresión del producto, ¿bien? Entonces, cuando partimos del ADN, ¿sí?, teníamos a nuestro gen con los exones y los intrones, tenían información, no tenían información. Teníamos al promotor, que era la región donde se iba a incorporar la ARN polimerasa, la secuencia de terminación, que era la secuencia que iba a leer para poder separarme, ¿sí?, ese transcripto primario de la cadena molde, ¿bien? Y después teníamos el sitio de unión a los activadores y los represores, e incluso lejos, ¿sí?, el control distal con los silenciadores o los potenciadores, ¿bien? Entonces, cuando hacemos el transcripto primario, ¿sí?, tenemos todo normal, me acabo de copiar tanto exones como intrones, ¿sí? Entonces lo transcribo a este transcripto primario, ¿sí? Ahora, lo segundo que tengo que hacer en el procesamiento era el agregado del capuchón, ¿sí?, al extremo 5', ¿sí?, y el agregado de la cola de poli A en el extremo 3', ¿sí? Entonces fíjense que hacía eso y además que hacía el corte y empalme, ¿sí? Entonces voy a cortar y eliminar a los intrones que no me sirven y me van a quedar solamente los exones que son el segmento codificante, ¿sí? Entonces acá tenemos el extremo 5', ¿sí?, a ese nucleótido de guanina que tiene grupo metil, ¿sí? En el extremo 3', esa cola de poli A de 100 a 300 adeninas, y en el medio tenemos acá a nuestro segmento codificante, ¿bien? Y ahora, una vez que hice todo esto, ¿sí?, podemos tener entonces el transcripto primario. E incluso podemos tener ese empalme alternativo. Fíjense en que acá me copié a los 3 exones y acá solamente tomé a 2. Entonces este y este me van a dar productos diferentes con la información contenida en un mismo gen. Y este es el último gráfico del que vamos a ver. Fíjense que es exactamente lo que vimos en el anterior, pero como siempre les digo, chicos, por ahí
el anterior con negro y rojo no les gusta y este tiene más colores, les parece más copado, ¿sí? Este incluso tiene un poquito más en detalle cosas para recordar temas que hemos visto anteriormente. Fíjense, acá tenemos la caja Tata en el promotor, ¿sí? Me están hablando acá de los potenciadores y silenciadores que los tengo en las regiones flanqueantes, ¿bien? Este que es un marco abierto de lectura, ¿bien? Esto está bueno, ¿sí? Y acá tenemos de vuelta cómo pasó todos los procesamientos, ¿sí? Que le habíamos agregado a esta etapa de la transcripción que era tan importante, ¿sí? Hasta llegar a cuando, ¿sí? Después de la traducción, a tener nuestro producto final, que van a ser o proteínas o los elementos de regulación. Bueno, chicos, con esto terminamos entonces, ¿sí? Como siempre, puede ser que en este Power, sobre todo, son conceptos que algo les llegue a costar lo que estamos viendo. Por favor, no duden en preguntarme, aprovechen las oportunidades que tenemos de comunicación para no quedarse con ningún tipo de dudas con respecto a lo que vimos, ¿sí? Sobre todo porque ya nos estamos acercando un poquito más a lo que van a ser las instancias de evaluación, ¿sí? Así que aprovechen el grupo de WhatsApp, aprovechen el campus, el Classroom. Ya la verdad que más vías de comunicación abiertas es un poquito imposible, ¿sí? Ya me falta, no sé, aprender señales de humo y que nos comuniquemos de esa manera. Así que no se queden con dudas, aprovechen el material, chicos, y todo lo que necesiten preguntar, pregunten. ¿Bien? Bueno, los dejo acá y nos vemos en el próximo. Un beso.